Hola amigos, nuevamente estamos aquí para presentarles progresiones geométricas. Vamos a analizar el siguiente problema. 5 amigos forman un club para ayudar a los más vulnerables al COVID-19. El único requisito para permanecer activo en el club es invitar a 2 amigos durante su primer mes de permanencia en el club. ¿Cuántos integrantes más habrá durante el 6º mes? Vamos a analizar el siguiente problema mediante un cuadro. Tenemos los meses y tenemos los integrantes nuevos. Empezamos el primer mes con 5 integrantes. En el segundo mes, de acuerdo a la condición del problema, que deben de invitar a 2 amigos nuevos, ¿cuántos habría en el segundo mes? ¿Cuántos integrantes tuviéramos hasta el segundo mes? Pepito dice 15. ¿Estarán de acuerdo? No, Juanito dice 10. Veamos. Claro, es 10. Muy bien. Ahora, en el tercer mes, si estos 10 integrantes en el segundo mes tienen que invitar a otros 2, al tercer mes, ¿cuánto hubiera? 20. Y al cuarto mes, 40. Quinto mes, 80. Y sexto mes, 160. ¿Pueden notar algo en particular en los integrantes? ¿Alguna relación podremos encontrar? ¡Claro que sí! Si se dan cuenta, 10 sale de multiplicar 5 por 2. 20, 10 por 2. 40, 20 por 2. 40 por 2, 80. Y 80 por 2, 160. A ese 2 que está constantemente multiplicando a todos estos números se llama razón. Entonces, una progresión geométrica PG es una sucesión de números reales tales que cada término, excepto el primero, es igual al anterior multiplicado por una constante llamada razón conocida como R. El término general de una progresión geométrica. Sea la sucesión A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub n. ¿Qué significan los números? Los números significan el lugar que toma el término en nuestra progresión o en nuestra sucesión. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término enésimo, que puede ser cualquier término, término 8, término 20, término 100, etc. Entonces, el segundo término sale multiplicando el primer término por la razón. El tercer término sale de multiplicar el segundo término por la razón. Y esto va así sucesivamente. Según la definición de progresión geométrica, cada término se escribe así. A sub 1 es el primer término. El A sub 2 es al A sub 1 por R. El A sub 3 es el A sub 2 por R, o sea, segundo término por la razón. Pero el segundo término es igual al primer término por la razón. Lo reemplazamos, tomando esta nueva forma. El primer término por la razón al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque al multiplicar bases iguales, exponentes se suman y 1 más 1 es 2. Vemos ahora el cuarto término. El cuarto término es el tercer término por la razón. Vamos a reemplazar lo que es el tercer término, lo que equivale. ¿Y a qué equivale el tercer término? Equivale al primer término por la razón al cuadrado. Hacemos la misma operación que hicimos acá y tenemos el primer término por la razón al cubo. 2 más 1, 3. Y así se va hasta el quinto término. El quinto término es igual al cuarto término por la razón
pero el cuarto término a su vez es igual al primer término por la razón al cubo, y sumando 3 más 1 tenemos 4. Nótese que el exponente de r es una unidad menos que el lugar que ocupa el término. 4, aquí el exponente es 3, para la razón, para el término 3, la razón tiene exponente 2, para el término 2, la razón tiene exponente 1, y para el primer término no hay razón. O también podemos decir que razón está elevado al exponente 0, ya que todo número elevado a la 0 es 1. Observando la regularidad, deducimos las siguientes fórmulas. El término general sería entonces el término general a n para cualquier término sería igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Y de esta fórmula se deducen estas otras dos. Al despejar a1, en esta fórmula despejar a1, obtenemos para el primer término. Y al despejar la razón en la fórmula del término general, obtenemos la fórmula de la razón geométrica. También la razón geométrica la podemos sacar dividiendo el término consecuente con el antecedente. Lo vamos a ver con los ejemplos. Calcular el término que se pide en 2, 6, 18, 54 nos pide calcular el término 18. ¿Cuál de estas fórmulas emplearemos? ¿Término general, primer término o la razón geométrica? Aimito dice, profesor, emplearemos el término general, porque queremos encontrar el término que ocupa el lugar 18 en la progresión geométrica. Entonces, veamos. Primero hallamos la razón. Para encontrar la razón también se puede dividir el término consecuente, o sea, el que sigue con el anterior. El que sigue con el anterior. 6 entre 2, 3. 18 entre 6, 3. La razón es constante. También se podría emplear esta fórmula. La razón es 3. Aplicamos la fórmula general. Ahí tenemos la fórmula general, donde n es igual a 18. Volvemos a repetir que n es el número de términos que nos pide encontrar en el ejercicio. Nos pide calcular el término 18. Entonces n ocupa el lugar 18. Decimos también que es el número de términos. Reemplazamos a sub 18 o el término 18 de nuestra progresión es el primer término de nuestra progresión, que es 2, por la razón, que es 3, elevado a la n menos 1, 18 menos 1. Y 18 menos 1 es 17. 3 lo elevamos a la 17 y lo multiplicamos por 2 y obtenemos el siguiente número. 258.280.326. Es el número que ocupa el lugar 18 de la progresión geométrica. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Tenemos la fórmula S sub n es igual a sub 1 que multiplica a 1 menos r elevado a la n, todo dividido entre 1 menos r. O también podemos usar la fórmula S sub n, o suma de los n términos, es igual al primer término menos el a sub n por r, todo entre 1 menos r. Profesor, ¿y cuál fórmula voy a emplear? Las dos son iguales. Observemos. En esta fórmula interviene a 1. En esta otra fórmula interviene a 1. En esta fórmula interviene la razón y número de términos. En esta otra fórmula entra razón, pero no hay el número de términos, sino tenemos el último término de nuestra progresión. Entonces esta fórmula vamos a emplear cuando tenemos
como dato también al último término, y esta fórmula vamos a emplear cuando solamente tenemos la razón y el número de términos con el primer término. Vamos a ver con algunos ejemplos. Calcular la suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica n. Tenemos la progresión geométrica 1 sobre 27, 1 sobre 9, 1/3 y 1. Solución. Tenemos como primer término 1 sobre 27. N nos pide los 8 primeros términos. Son los 8 primeros términos, por lo tanto n es igual a 8. La razón. Dividimos 1 sobre 9 entre 1 sobre 27. Multiplicamos cruzado y tenemos 27 por 1, 27 y 9 por 1, 9. Simplificamos los unos y me quedaría 27 entre 9. Y 27 entre 9 es igual a 3. Por lo tanto, la razón es 3. Me piden calcular la suma de los 8 primeros términos. ¿Cuál de las fórmulas vamos a emplear? Analicemos. Primer término, ¿tenemos el dato? Claro que sí, tenemos el dato. La razón, ¿tenemos la razón? Claro que sí, tenemos la razón. ¿Tenemos n, número de términos? También tenemos n, que es número de términos. ¿Cuál fórmula entonces empleo? Esa fórmula, esa es la fórmula ganadora. Reemplazamos en la fórmula entonces, tenemos el primer término, 1 sobre 27, r, 3n elevado a la 8, acá está, 1 menos r, 1 menos 3. 3 a la octava, primero la potencia, 3 a la octava tenemos 6.561. 1 menos 6.561, vamos a tener menos 6.560, que lo vamos a multiplicar por 1. Lo vamos a dividir entre 27 y lo dividimos todo ese resultado entre 2, si queremos sacar en decimal. Y si queremos sacar en fracción, tenemos este resultado, que es un número mixto. 121 enteros, 13 27avos. Sería la respuesta entonces de la suma de los 8 primeros términos de esta progresión geométrica. Bien amigos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.